Hola, hoy os vamos a presentar la nueva solución de Solax Power con LG Chem, ¿vale? Se trata de un armario Solax Power Station en el que vamos a introducir una batería de 10 kilovatios 48 voltios de LG junto con un inversor monofásico de Solax y su cargador. La instalación la vamos a realizar Jesús y yo ahora y es muy sencilla. Vais a ver que son unos sencillos pasos. Nosotros hemos calculado que en una hora, hora y media como mucho, esta instalación queda finalizada. Procedemos a desmontar la puerta, la toma de tierra y las protecciones interiores. Disponemos de dos entradas de strings. En este caso hemos hecho una prueba con la entrada número 1, como se puede comprobar. Es muy importante y hay que tener muy en cuenta que cuando se realice la instalación, la protección, el desconectador siempre tiene que estar en posición de apagado. Aquí tenemos los cables positivo y negativo, que los tenemos aislados. Se pueden aislar externamente con un seccionador, pero en este caso hemos usado cinta aislante. Procedemos a quitar el aislante del negativo y abrimos el bornero para poder meter el conector negativo. Apretamos fuerte y comprobamos que está bien conectado. Análogamente quitamos el aislante del terminal positivo, abrimos el bornero correspondiente y lo ponemos. En este caso es para la fotovoltaica, para el string 1. Así quedaría conectado y trabajaríamos análogamente para el string 2. Aquí tenemos la entrada de red y la entrada de las cargas EPS. Ahora vamos a ver las diferentes protecciones del equipo. Aquí tenemos las protecciones. En primer lugar tenemos las protecciones de AC Switch, las del ventilador, las de la red, las protecciones del EPS y por último tenemos las protecciones de la batería. Estos son los cables que conectaremos a la batería y este es el cable que conectaremos al cargador del Solax. A continuación introduciremos nuestra batería de LG dentro de la Power Station. Una vez tenemos ubicada la batería en el armario, procederemos a aflojar los tornillos para de esta manera retirar la tapa. Aquí podemos ver el puerto de comunicaciones, el interruptor y los terminales de conexión. Para conectar nuestra batería, quitaremos la tapa protectora y aflojamos los tornillos de los terminales. Juntaremos los dos cables positivos para conectarlos a su terminal y procederemos del mismo modo con los negativos. A continuación, realizaremos las conexiones de red y EPS. En primer lugar, conectaremos la red de alterna previa apertura de las protecciones externas para no tener tensión en los cables y así poder trabajar con seguridad. Conectamos la toma de tierra, es lo primero que hay que hacer, apretando fuertemente. Después el neutro a su embarrado, que es el de la derecha. Y por último, la fase la conectaremos al interruptor que está destinado para ello. Aquí podemos ver, tenemos la toma de tierra, el cable de neutro en su embarrado y arriba del todo tenemos la fase que comprobamos que está bien fijada. Después pasamos los cables de la salida EPS de emergencia y conectamos el neutro en su embarrado, que es el de la izquierda del todo, y la fase, al igual que hemos hecho con la otra, lo conectamos a su interruptor correspondiente. Aquí podemos ver que tenemos la entrada de los cables, el neutro que baja a su embarrado, lo tenemos aquí abajo, y la fase conectada a su interruptor, que ya hemos comprobado que está firmemente atornillada. Aquí tenemos el inversor híbrido de 4,6 kilovatios de Solax y el cargador de nuestra Power Station.
Como podéis ver, cuenta con interruptor DC, las entradas de conexiones para los dos strings, la antena Wi-Fi, nuestra conexión LAN y CT. Los puertos de comunicación COM1 y COM2, las conexiones de red EPS y bus, el interruptor del inversor y el puerto CAN. Luego os enseñaremos cómo conectarlas. Aquí tenemos el cargador con sus conexiones, bus al inversor, puerto CAN y BMS. La salida de carga de baterías, la toma a tierra y el sensor de temperatura, que en el litio no es necesaria. Retiramos la tapa superior de ambos equipos, extraemos lo que son las barras intermedias de la caja y vamos a posicionar el cargador en las hendiduras posteriores del equipo. Introducimos en sus ranuras las piezas de sujeción donde después pondremos el inversor. Como podéis ver, hay que respetar la orientación de las hendiduras y el orden que os mostramos. Ya podemos conectar el cargador, conectando en primer lugar las conexiones bus que llevaremos después al inversor. El cable CAN se conecta de su correspondiente entrada, después tenemos la salida de carga a las baterías, el cable de comunicación etiquetado como SOLAX en su clavija BMS y el otro extremo etiquetado como LG a la clavija de la batería. De la misma forma que hicimos con el cargador, procedemos a colocar fácilmente el inversor. Nos aseguraremos que ha entrado correctamente. Seguidamente conectaremos los strings que previamente hemos conectado en el bornero de la entrada fotovoltaica. Como se aprecia, los cables de strings vienen etiquetados. Es muy importante seguir el orden de la instalación. Colocamos y atornillamos la conexión del COM1, la salida de red y la de EPS. Después, conectamos las conexiones bus del cargador al inversor y el correspondiente cable CAN a su entrada. La pinza para la inyección cero debe ponerse en la fase entre el contador y los consumos con la flecha apuntando al contador y posteriormente conectándola en el terminal CT del inversor. De esta forma evitaremos el vertido a la red. Y con este cable, si fuese necesario, podríamos sacar la antena Wi-Fi al exterior. Para finalizar, fijamos de nuevo las protecciones. Bueno, ya hemos finalizado con la instalación de nuestro sistema de almacenamiento. Tenemos nuestra batería de LG instalada, nuestro inversor y su cargador. Todas las conexiones, como hemos ido comentando a lo largo del vídeo de hoy. Nada, simplemente despedirnos. Muchas gracias por visualizarnos y hasta la próxima.